Bienvenidos a De Todo, JJH. Como les había dicho en otros videos, en el canal hablaremos de gente famosa, no necesariamente actrices, actores o cantantes. Así que el día de hoy entraremos un poco en la literatura y hablaremos de José Emilio Pacheco Berni. Nacido en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939, fue un poeta, narrador, ensayista y traductor. Ha sido uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde inició sus actividades literarias. En revistas estudiantiles, también colaboró en el suplemento Ramas Nuevas de la revista Estaciones y fue jefe de redacción del suplemento México en la Cultura. Fue profesor en universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Se dedicó también a la investigación en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Como resultado de esta labor de investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y ruso. Además, recibió el Premio de Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Premio Alfonso Reyes en el Colegio de México. Entre los títulos de poesía que él realizó están Los elementos de la noche, de 1963, El reposo del fuego, de 1966, No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 1970, Irás y no volverás, de 1973. Desde entonces, en 1980, Islas a la deriva, de 1976, Trabajos en el mar, de 1983, Miro la tierra, de 1987, Ciudad en la memoria, de 1990, El silencio de la luna, 1996, La arena errante, de 1999, Siglo pasado, del año 2000, Tarde o temprano, que fueron poemas escritos entre 1958 y en el 2009, como La lluvia, La edad de las tinieblas, del 2009, ambos poemas. Y bueno, estos son algunos títulos, pero realizó muchos más. Entre sus obras narrativas trata temas como la pérdida y las singularidades de la niñez, también de las relaciones afectivas enmascaradas por todos los problemas que se vivían en la época. Los relatos que más destacan de este maravilloso escritor son El viento distante, escrita en 1963, el cual es un cuento, El principio del placer, de 1972, que es un libro que reúne 6 cuentos y una novela corta que le da el título al libro. En ella, un adolescente narra su descubrimiento del amor y la sexualidad y habla sobre la corrupción en México y el mundo en esta época. Escribió La sombra de la medusa y otros cuentos marginales en 1990 y una novela llamada Morirás lejos, de 1967. Otra que también fue novela es Las batallas en el desierto, de 1981. No les voy a mentir, realmente no leí todas sus obras, pero El principio del placer y Batallas en el desierto son novelas que leí más de una vez y marcaron mi adolescencia. Uno de los relatos del libro El principio del placer que más recuerdo es uno llamado La zarpa, que nos narra la historia de 2 supuestas amigas, pero una de ellas tiene oscuros sentimientos hacia la otra. Le tiene odio y envidia porque para ella su amiga siempre fue la bonita y ella la fea. Después de muchos años, cuando a ambas las había alcanzado la edad, las arrugas, las canas y la vejez, se reencuentran. Y es ahí donde se da cuenta que ya no importa lo de antes, porque el tiempo las hizo iguales. En resumen, explora la relación de las supuestas amistades, pero en general todo el libro es muy bueno y cada cuento te narra historias de modo que te sumerge verdaderamente en cada una de ellas. Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan sobre literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales como ya les mencioné. Destaca también su labor como editor y traductor. Entre sus muchos galardones ganados destaca Magda Donato en 1967, Javier Urrutia en 1973, Premio Nacional de Periodismo en 1990, Premio Nacional de Ciencia y Artes en el campo de la lingüística y literatura en 1992, los 2 premios que ya les mencioné antes en el 2009, pero en este año también recibió el Premio de Miguel de Cervantes
Cuando ganó este último premio, depositó en la caja de letras del Instituto de Cervantes un legado que permanecerá guardado hasta el 21 de abril del 2110. Es una de las personalidades que dejan objeto personal en la antigua cámara acorazada de la sede central del instituto. Obviamente para esta época muchos de nosotros ya no estaremos, pero sería muy interesante ver qué es lo que guardó. Cabe destacar que José Antonio Pascual Rodríguez, miembro del jurado del Premio Cervantes y representante de la Real Academia Española, llamó a Pacheco un poeta excepcional de la vida cotidiana con una profundidad, una libertad de pensamiento, una capacidad de crear su propio mundo, una distancia irónica de la realidad cuando es necesario y un uso lingüístico que es impecable. Así describió José Antonio a Pacheco. Desgraciadamente, falleció en la Ciudad de México el 26 de enero del 2014, a los 74 años, tras sufrir 2 días antes un accidente en su casa, al acabar de escribir su columna Inventario para el semanario El Proceso. El escritor mexicano falleció 2 días después en el hospital de la Ciudad de México y, en las palabras de su hija Laura Emilia, se fue tranquilo y se fue en paz. Sin embargo, nos dejó muchos cuentos, novelas y poemas escritos muy buenos. Fue, es y será siempre un orgullo mexicano. Los invito a leer todos sus escritos, ya que pues valen mucho la pena. Si les gustó el video, los invito a suscribirse, a darle like y darle en la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios de quién quieren que hable. Puede ser actriz, cantante, cualquier persona famosa, físico, matemático, quienes quieran.